Gracias por continuar con nosotros aquí en Vida y Estilo. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de cómo quitar las hernias de disco, pero para esos términos rebuscados, ¿quién mejor que un traumatólogo que el doctor Ismael Sánchez que nos acompaña esta mañana? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal, Ramiro? Vamos a buenos días. Gracias. Claro que sí. Y explíqueme por qué este nombre está muy rebuscado, ¿verdad? Disectomía endoscópica percutánea lumbar. Disectomía Ándele. quiere decir quitar el disco, en este caso un disco dañado, ¿verdad? Endoscópico por camaritas, percutáneo, que va a ser a través de una incisión pequeñita de 1 centímetro, y lumbar, bueno, que es de la parte baja de la espalda. Entonces vamos a retirar a través de camaritas con una incisión pequeña una hernia de disco. Eso Antes es lo que era quiere muy decir. complicado quitar las hernias de disco. Platicábamos fuera del aire que pues anteriormente nuestros abuelos, ya ve que de repente pues empiezan los achaques de la edad y le sacan la vuelta a este tipo de operaciones, pero hoy el doctor nos trae esa explicación de que ahora con tanta tecnología y cosas de que está ahora sí que la medicina al día, pues nos va a explicar cómo se retira. Así es, definitivamente la tecnología ha avanzado tanto que como ya no hay necesidad, por ejemplo, para una vesícula, de abrir el abdomen, meten camaritas, así también para la columna. Nosotros podemos ir a retirar hernias de disco sin necesidad de tener que abrir toda la espalda. Si me pasan la primera diapositiva, por favor, la que sigue. Perfecto, muy bien. bien. Ahí podemos ver lo que es la historia de esta cirugía. En la parte de arriba pongo la etapa 1, que es la cirugía que convencionalmente se hace, que es la cirugía donde el paciente se le pone una anestesia general, se le abre, como viene en la foto de la derecha arriba, varios centímetros de espalda para poder llegar y poder extraer el disco. Esa es la cirugía convencional, o cuando le dicen que le van a hacer con microcirugía. Aunque el doctor le diga que es una microcirugía quiere decir que únicamente va a utilizar microscopio o lupas, pero no deja de ser una cirugía convencional. Muy bien. En la parte de abajo ya vemos lo que son las distintas técnicas o nombres de lo que es las cirugías más modernas, que es la nucleotomía percutánea o la disectomía endoscópica, que es ya extraer la hernia de disco a través de una incisión de 1 centímetro. El paciente está despierto porque esta cirugía se hace con anestesia local. Ándale. Entonces evitamos el tener que dormir en la totalidad del paciente. Y 2, ya no tenemos que hacer unas cortadas de centímetros, es una cortada de 1 centímetro por cada disco que tenga dañado. Perfecto. Entonces, ahora, doctor, yo tengo dudas de esto de la hernia de disco. De repente, pues preguntamos, ¿cuáles son los síntomas? Porque nosotros sentimos que estamos muy bien, pero ¿cómo detectar esa hernia? Claro, y si principalmente una hernia de disco nos va a dar un dolor intenso en lo que es la espalda, y se nos puede correr por la parte posterior de la pierna hasta la parte de la rodilla o inclusive llegar hasta los pies. ¿De qué depende de que se quede atrás en la parte posterior del muslo o antes de los pies? Es de que tan grande esté salido el pedazo o el fragmento fuera de su lugar. Muy bien, entonces ahí está la explicación para que sepa de lo que estamos hablando esta mañana acerca de las hernias de disco y cómo retirarlas. Vamos a ver más diapositivas. Claro, si la siguiente diapositiva, normalmente para nosotros poder valorar a un paciente le pedimos una resonancia y ahí es donde valoramos si el paciente o no tiene una hernia de disco, que es como se ve en la mitad derecha de la diapositiva, una hernia de disco. Pero en ocasiones podemos detectar que en la resonancia no vemos una hernia de disco franca y el paciente se sigue quejando de dolor, que es como se ve en la imagen izquierda de la diapositiva. Quiere decir que el disco está dañado, tiene como una cortada interna y eso está provocando dolor en el disco, pero no propiamente es una hernia de disco. ¿Sí? Provoca dolor en la espalda, en la parte posterior del muslo, duele mucho, no se le quitan con medicamentos convencionales, pero tampoco es muy detectable en una resonancia. La que sigue, entonces nosotros tenemos que hacerlo lo que es una discografía, que es un estudio que nos da un 100% de seguridad para saber si esa persona tiene o no dañado ese disco. Ahora estamos viendo ahí otra imagen, doctor, es acerca de la discografía. Ahí se tiene que meter una aguja en el disco donde yo inyecto un medio de contraste, que es lo que se está viendo ahí, y dependiendo del dolor, la resistencia que yo obtenga al estar inyectando el medio de contraste y la forma que se me dibuje en las radiografías, yo puedo valorar si realmente ese disco está dañado o no. ¿Por qué? Porque una resonancia solamente me da un 95% de efectividad. Entonces, si yo quiero tener más certeza para poder estar bien seguro de que tengo que quitar 1 o 2 o 3 discos, es mejor realizar ese tipo de estudio. Muy bien, perfecto. Ok, una vez que ya hicimos este estudio, ya sabemos que la persona tiene dañado el disco, la que sigue, por favor. Entonces, ahora sí ya procedemos a lo que es la cirugía endoscópica. Esas son las indicaciones. Personas que tengan lo que es propiamente dicho la hernia de disco o, como nosotros le decimos o salen las resonancias, protusiones discales. Pero también se pueden hacer cirugías de degeneraciones discales con esta técnica. Muy bien. Degeneración discal no es una hernia de disco, pero sí es un disco dañado.
Entonces también lo podemos operar con esta técnica sin necesidad de abrir. Anteriormente los discos degenerados no se consideraban quirúrgicos porque era demasiado cirugía tener que dormir al paciente y abrirle toda la espalda para llegar a él. Con esta técnica, como es algo menos invasivo, sí se pueden llegar a tratar. Son pequeñas incisiones. Son cortaditas de 1 centímetro, por ahí podemos llegar a hacer la resolución del problema y quitarle las molestias al paciente. Entonces, ahora la traumatología se va innovando y cada vez surgen más cosas, le tenemos miedo a las operaciones, pero ya con esto que nos presenta, aquellas personas que creen o tienen este tipo de problema de hernias de disco, pues bueno, están quedando sus dudas pues aclaradas. Ahora, en este caso, para despejar más dudas, pues también van a aparecer por ahí los datos de contacto del doctor, por si tiene preguntas posteriores de este tema. Vamos a ver más Aquí estamos imágenes. viendo lo que son las ventajas. Definitivamente es una cortada pequeña, si lo podemos decir hasta estética. Va a ser una cortada donde el paciente ni se le va a notar que se le hizo una cirugía. Realmente es un procedimiento. Se pone rosita y luego ya se pareciera cicatriza. Como si hubiera tenido una espinillita de esas grandecitas y tan. Muy bien. Terminamos haciendo una cortadita de 1 centímetro y ya con el tiempo, con la cicatrización, termina como de medio centímetro. El paciente está despierto, evitamos tenerle que poner una anestesia general. Entonces el paciente puede estar platicando mientras nosotros estamos haciendo el procedimiento quirúrgico. No vamos a lastimar ningún nervio ni la médula espinal, puesto que si nosotros llegamos a tocar un nervio, el paciente está despierto y va a reaccionar con dolor. ¿Cómo se siente cuando tocamos un nervio? Como cuando nos pegamos en el codo, que sentimos el dolor que se nos corre hasta el dedo pequeño. Se siente horrible, ¿verdad? Horrible. Bueno, así igualmente puede llegar a sentir el paciente si nosotros lastimamos un nervio. Entonces, definitivamente poderle hacer un daño muy malo sería imposible. Va a tener menos sangrado el paciente, puesto que la cortadita es pequeñita, es menos probable que sangre demasiado. Por lo tanto, también va a tener una reincorporación más rápida a su vida diaria normal y o laboral. O sea que no hay excusa, porque muchas veces le sacan la vuelta por los tiempos. Así en es. este caso, si se van a realizar o someter a una operación de hernia de disco, pues ya aquí el doctor les está aclarando que los tiempos cambian, no hay tanta incapacidad. No hay tanta incapacidad. ¿Verdad? Y también te bajan hasta los riesgos de una infección, puesto como están menos expuestos los tejidos al medio ambiente, también hay menos riesgo de que tenga una infección. Entonces, si es una persona diabética, también es menos riesgosa que se pueda infectar el procedimiento. Esta es la posición en la que se tiene que operar el paciente, es boca abajo, con las manos hacia arriba, con una especie de bulto sobre el abdomen. La que sigue, por favor. ¿La anestesia y cuál es siendo local? Es local, es como cuando vamos con el dentista, que solamente nos pone en el área donde vamos a trabajar. Igualmente aquí colocamos la anestesia en el área donde vamos a trabajar. Sí le podemos colocar algo de sedante a través de la vena para que esté relajado el paciente. Mucha gente se quiere mejor dormir completo, ¿verdad? Pero realmente si el paciente se nos queda dormido totalmente, uno tiene que frenar la cirugía. ¿Por qué? Porque si yo toco un nervio y está dormido el paciente, no voy a poder detectar que lo estoy tocando. Entonces es una cirugía donde el paciente realmente tiene que estar despierto, activo durante el procedimiento para que nos esté cooperando y saber que nosotros estamos haciendo la cirugía de la manera correcta. Muy bien, estamos viendo ahí aquí en ya estamos viendo técnica, imágenes, ¿verdad? En la imagen de la derecha estamos viendo la imagen de la paciente, está despierta totalmente, y del lado izquierdo estamos viendo cómo se están haciendo las discografías, donde se meten las agujas para valorar los discos. En este caso eran 2 discos los que se estaban valorando. Así es. La que sigue, por favor. Ahí es donde se ve cómo llega la hoja a lo que es la parte del disco, está entre las vértebras, este es el nivel L5C1, la que sigue, por favor. Pues vamos a ver otra imagen en sigue, pantalla. Bueno, aquí estamos viendo cómo se está trabajando con el endoscopio, del lado derecho es el endoscopio, es la camarita. Oye, eso da bastante miedo, doctor, ya ahí está viendo esa jeringa tan grande, pero bueno. Esa jeringa es cuando estamos haciendo la quiroscopía, el inyectar el medio de contraste dentro del disco para valorar si está o no dañado. Si nos da positivo, ya procedemos con la endoscopía. Y bueno, todas las imágenes, eso nosotros lo estamos viendo en televisión en tiempo real para ver cómo está ya el disco directamente. Muy bien. La que sigue, por favor. Y en la siguiente podemos ver cómo están saliendo los fragmentos del disco. En la imagen de la derecha podemos ver que se sacó un fragmento mayor a 5 centímetros. Era una hernia dolorosa, algo grande, muy dolorosa. Generalmente las personas con hernias así tan grandes llegan con un dolor súbito e incapacitante al hospital. O sea, llegan, pero no se pueden mover. Fúricos, ¿verdad? Uno los pone medicamentos en el hospital y el paciente lo único que dice, me durmió, pero no me quitó el dolor. Ahí estamos viendo las ventajas del abordaje posterolateral, para que nos platique rápidamente, Así doctor, es, entonces, de esto. Como les comentaba, entonces es menos la agresión que hace uno hacia el cuerpo, entonces menos probabilidad de dañar vasos sanguíneos, médula espinal, nervios, y por lo tanto menos probable que haya alguna infección y una reincorporación más rápida a la vida laboral, que es lo más importante que queremos lograr con este tipo de cirugía, ya no tenerles que abrir en la totalidad la espalda, que es el gran temor de cualquier cirugía de columna. Me van a abrir la espalda y ya no va a poder volver a caminar o me van a dejar paralítico.
Bueno, muy bien. Le queremos agradecer como siempre su colaboración. Gracias al traumatólogo Ismael Sánchez, que siempre nos acompaña aquí en Vida y Estilo. Ahí están apareciendo sus datos de contacto, tiene preguntas, dudas, muchas cosas más. Incluso sugiérale para su sección más temas, pues ahí está con todo gusto los teléfonos de contacto. Claro, y sí, gracias, doctor Ismael. Muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa y seguimos gritando Viva México aquí en Vida y Estilo.